Hola, bienvenidos, bienvenidas a un video más de esta sección de Tejiendo Juntas. Prepárate con tu cafecito, con tu bebida, con tu tejido si así lo deseas, para echarnos una platicadita mientras tejemos. Yo sigo tejiendo una bolsa, ya me he tardado un poco, pero ya próximamente voy a subir un tutorial sobre esta bolsita. Hoy quiero hablar de algo que siento que nos ha pasado en algún momento o hemos sentido alguna vez, que es el sentirnos culpables por dedicarnos tiempo. A veces cuando ya tienes tiempo para ti, que quieres sentarte a tejer un ratito o hacer cosas que te gustan, que te entre esa vocecita de repente de que aún hay pendientes por hacer, no hay tiempo para eso o estás desperdiciando el tiempo o que tienes que arreglar cierta situación y al final terminas sin disfrutar lo que estás haciendo y en lugar de disfrutar ese pequeño espacio que te puedes dar, empiezas a sentir culpa. Siento que esto pasa sobre todo cuando eres una persona que te sientes responsable de todo o que cuidas de las demás personas o estás al pendiente de todas las situaciones que están pasando. Entonces siempre estamos como en modo alerta y no somos conscientes de que estamos en ese modo. Queremos que todo esté en orden, queremos que la casa esté limpia, que tus hijos estén bien, que tus mascotas estén bien, que el trabajo esté todo en orden. Y poco a poco nos vamos dejando al último de la lista como última prioridad. Para muchas, tejer es ese momento de calma, de dedicarnos tiempo para nosotras, pero a veces se siente como que no nos lo merecemos o que no es momento para hacer eso o que estás perdiendo tiempo. Y justo hace poco estaba platicando con mi terapeuta de esto, de esta necesidad de tener todo bajo control y de que todo esté bien y entonces ya puedo estar bien yo. Y la verdad es que siempre, siempre, siempre va a haber algo que resolver. Si algo he aprendido y he entendido es que en esta vida siempre va a haber cosas que resolver y siempre vamos a tener que estar tomando decisiones. Pero creo que es muy importante empezar a aprender a discernir y filtrar qué cosas sí son nuestra responsabilidad y qué cosas son responsabilidad de los otros, porque no podemos controlar todo, porque no todo lo podemos hacer, ni todo lo podemos resolver. Y partiendo de ahí, confiar en que cada uno tiene el poder para resolver y hacerse responsable de su propia vida. Y entender que hay aprendizajes que cada uno debe de vivir individualmente para seguir creciendo como seres humanos, para seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Esto no quiere decir que no estemos para apoyar a los demás o ayudarlos. Sí hay que extenderles la mano a los demás, pero sin quitarles su responsabilidad. Ahí es donde uno tiene que aprender a discernir que sí y que no, en qué momento sí y en qué momento no. Y ante todo esto, lo primero y principalmente es buscar nuestro bienestar. Porque si nosotras o nosotros primero estamos bien, estamos llenos de felicidad, de tranquilidad, de serenidad, vamos a poder tener la posibilidad de desbordar todo eso en los demás. Cuando tú estás más tranquila, cuando estás más en paz, más en armonía, puedes cuidar mejor de las personas que amas. Cuidar de nosotros no es egoísmo, descansar no es perder el tiempo. Dedicarte tiempo para ti no significa que estés descuidando lo demás. No tienes que ganarte el derecho de descansar. Cuidar de ti misma, cuidar de ti mismo, dedicarte tiempo es súper fundamental porque eso va a ayudar a que seas tu mejor versión y eso es el mejor regalo que le puedes dar a tus seres queridos, es el mejor regalo que le puedes dar a tu entorno. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en esta pequeña charla en Tejiendo Juntas. Platícame si te has sentido de esta manera o también déjame en comentarios
¿Qué otro tema te gustaría que hablemos en esta sección? Recuerda que tu bienestar es lo más importante, porque de ahí puedes generar mejores cosas. Nos vemos en un próximo video. Adiósito.